Bienvenidos a todos al curso de la Constitución Española. Este es el tema 1 de la Constitución, que como bien comentamos en la clase anterior, el tema 1 está conformado por 3 partes. Esta primera parte es la que vimos, el preámbulo y las características de la Constitución y este esquema índice que lo comentamos, que profundizamos en él. La segunda parte es el título preliminar, que es la que veremos hoy, que aglutina estos 9 artículos, que son sencillos. Y la tercera parte, que es el título 1 de los derechos y deberes fundamentales, que sí, ya esa es más extensa y tenemos que dedicarle y prestarle más atención y tiempo de estudio. Bien, este esquema índice que tenemos aquí lo vamos a anclar a todos los temas de la Constitución, a todos los títulos, porque como bien comenté en la clase anterior, nos sirve de guía, de ayuda a la hora de ubicarnos durante el estudio de la Constitución. Ahora mismo estamos aquí, en el artículo del 1 al 9, el título preliminar es sencillo, pero cuando nos vayamos adentrando por estos capítulos, estos títulos, pues con una simple visual rápida de esta diapositiva, pues nos ayuda a ubicarnos directamente, más rápido. Así que, sin más dilación, porque no me voy a parar en esto, porque ya lo expliqué en el vídeo anterior, en la anterior parte, vamos a comenzar con el famoso título preliminar. El título preliminar lo que establece son los principios y valores fundamentales del Estado español. Bien, está conformado por 9 artículos, como hemos comentado. El primer artículo lo que nos comenta es que es la modalidad del Estado español, que es un Estado social y democrático de derecho. Ya veremos en la siguiente diapositiva qué es eso del Estado social y democrático de derecho. El artículo 2 nos habla de la unidad de la nación, el derecho a la autonomía, el 3 la lengua oficial, que como todos sabemos es el castellano. Cuarto, la bandera de España. Quinto, capital del Estado, que es la Villa de Madrid. Y aquí hago parón en estos 5 artículos, porque estos 5 artículos lo que denotamos es que nos hablan de los valores patrióticos del Estado, ¿no? A diferencia del artículo 6 y 7, que son ya organizaciones. Ya nos habla de los partidos políticos en el 6 y en el 7 de los sindicatos y asociaciones empresariales. Bien, después el artículo 8 nos habla de la institución, la famosa institución de las Fuerzas Armadas, que bueno, aquí lo que veremos es, pues, qué ejércitos conforman las Fuerzas Armadas, que hay que saberlo, las funciones, bueno, algunas funciones básicas de las Fuerzas Armadas, que regula la Constitución, y en el tercer apartado, pues, esta ley orgánica, que bueno, la ley orgánica viene regulada en el artículo 81, de la Constitución, que bueno, se encuentra dentro del título 3 de las Cortes Generales, capítulo 2 de las elaboraciones de las leyes, y bueno, ahí ya profundizaremos en ella y la veremos más detenidamente. Aquí lo que haremos cuando lleguemos al artículo 8, pues haremos una explicación sencilla para que tú tengas una idea básica de lo que es una ley orgánica y puedas avanzar por el temario comprendiendo lo que es una ley orgánica. Y por último, el artículo 9, que nos habla de las garantías jurídicas y los principios. Bueno, el artículo 9 lo que también nos comenta, pues bueno, que esos poderes públicos, los ciudadanos, pues están sujetos a la ley, a la Constitución y tal. Después también nos habla de unas garantías que tiene la Constitución y unas obligaciones y deberes de los poderes públicos. Para mí lo más importante es el tercer apartado, que son los principios. Que esos principios sí hay que sabérselos de cara a examen. Bien, pues dicho esto, vamos a comenzar con el artículo 1. Pues comenzamos con el artículo 1 de la Constitución, que bueno, la denominación que tenemos establecida era, en el esquema índice, era que España es un Estado social y democrático de derecho. Y comenzamos con el primer apartado, que nos dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. España, todo el mundo sabemos que es un país y es un Estado, pero ¿qué quiere decir que es un Estado social? Bien, pues aquí tenemos que irnos al origen etimológico de las palabras. La palabra social, si tiramos del origen, viene de origen latín y significa socialis, que socialis es pues grupo, comunidad de personas, que es sociedad. Y lo que quiere decir que es un Estado social, es un Estado que está relacionado con la sociedad. Entonces es un Estado que interviene en la sociedad. ¿Y para qué interviene en la sociedad? Pues para corregir pues, problemas sociales,
desequilibrios sociales, desequilibrios también que haya económicos de las clases pues menos favorecidas. Lo que persigue al fin y al cabo un Estado social, que tenemos que quedarnos con esta idea básica, es garantizar el bienestar social, la igualdad de oportunidades de los ciudadanos, y el fin, el objetivo es eso, es priorizar el interés general colectivo frente al individual, a diferencia del Estado liberal, que el Estado liberal, pues aquí el Estado pues se mantiene más ausente en su intervención en la vida social y pública. Y pues la idea básica o la característica principal de este Estado liberal es la libertad de mercado. Bien, si continuamos con el término democrático, tenemos que ir al origen griego. Crático viene de kratos, que significa poder, y demo, si vamos también al griego, significa pueblo, significa poder del pueblo. ¿Qué quiere decir que hay un poder en el pueblo? Pues que el pueblo desempeña un papel importante en la vida pública, en los asuntos públicos. ¿Cómo? Pues a través de las elecciones, las votaciones, ya que se encarga de elegir a los gobernantes y los dirigentes del país a través de un sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Bien, ¿qué quiere decir que es un Estado también de derecho? Pues que este Estado social y democrático es de derecho, pues que está sujeto a una serie de reglas, de normas, es decir, está limitado. ¿Limitado por qué? Por una constitución, que es esta que estamos viendo, y un marco normativo, que hay unas reglas de juego, una serie de normas y leyes que tenemos que cumplir, tanto los poderes públicos como las instituciones y los ciudadanos. Bien, pues dicho esto, nos quedamos con este apartado primero que nos da ya, pues nos define esta modalidad de Estado, ¿no? Que es un Estado social, un Estado democrático y un Estado de derecho. Bien, continuamos con el apartado 1.1. Aquí pues nos establece que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, es decir, nos da una serie de valores, no principios, no nos confundamos con el artículo 9, el artículo 9 son principios, aquí son valores superiores. Y bueno, ¿qué es el ordenamiento jurídico? El ordenamiento jurídico es un conjunto de normas, de reglas, de leyes, pues que operan en el Estado, ¿sabes? Que operan en un Estado, en este caso en el Estado español, porque lo veremos mucho en el articulado de la Constitución. Ordenamiento jurídico es eso, ¿vale? Es un conjunto de normas, ¿vale? Conjunto de normas y conjunto de leyes del Estado. Bien, ¿cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico? Muy importante este apartado. Uno sería la libertad. La libertad pues aparece reflejada en la Constitución, pues voy a poner algunos ejemplos, en el artículo 16, a través de la libertad ideológica, religiosa y de culto, en el 19 con esa libre residencia, libre circulación, el artículo 20 con la libertad de expresión. Aquí lo que hace la Constitución es sobre todo proteger ese espacio individual, ¿no? de las personas. Si continuamos con el siguiente valor, es la justicia, más sencillo, bueno, equidad, y lo que se persigue es la corrección de injusticias. Por eso aparecen aquí los sujetos, en el tema de justicia, pues los jueces y los tribunales, que van a ser los encargados de la aplicación e interpretación de la ley, de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Continuamos con el siguiente valor, que es la igualdad. La igualdad está relacionada con la no discriminación, artículo súper importante de la Constitución, que es el artículo 14, que nos sostiene y establece que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia, condición personal o social. Después tenemos otro valor, por último, que es el pluralismo político, que es la diversidad política, la diversidad a la hora de ideología, de opiniones y de pensamientos. Bien, pues dicho esto, tenemos estos 4 valores superiores del ordenamiento jurídico. Aquí aparece los certificados de exámenes. No sé si lo expliqué en el vídeo anterior, pero bueno, hago una explicación rápida. Bueno, los certificados de exámenes, lo que quiere decir es que cuando aparecen en estos apartados es que han sido apartados que han sido
preguntados en las convocatorias de exámenes, tanto de auxiliar como de administrativo que he hecho. Entonces hay que prestarle muchísima más atención en la diapositiva a la hora de repasar este artículo. Pues tenemos que prestar atención muchísimo a este apartado, y este apartado pues es obligatorio llevárselo en la mochila de estudio de cara a un examen. Bien, aquí os va a aparecer ya en escena el famoso conejito, que lo que nos gusta mucho son los trucos y las reglas mnemotécnicas para facilitarnos y hacernos más sencillo el estudio. Aquí aparece esta primera regla mnemotécnica, que yo la aprendí, por cierto, en la universidad. Esto es como todo, habrá un público que le sirva y otro público que no. Sí, yo al que no le sirva, pues directamente pues no hacemos caso al conejo y no lo estudiamos pues como nos venga mejor. El truco es sencillo, es una regla mnemotécnica que lo que hace es coger las iniciales de cada palabra, ¿no? Li de libertad, jus de justicia, ic de igualdad y plu de pluralismo político, que si lo leemos rápido es el lijusis plu, el famoso lijusis plu, que, bueno, puede parecer una tontería, pero después ayuda mucho, a la hora de test y sobre todo en esta primera toma de contacto con este artículo, que nos cuesta acordarnos, nos pueden mezclar estos valores con los principios y nos puede costar más el ponernos luego en el apartado derecho, ponernos luego este truco, nos puede ayudar en esta primera toma de contacto. Así que bueno, aquí os dejo este truco, irán apareciendo, este conejito irá apareciendo, bueno, en algunas diapositivas, con los trucos que, bueno, que haya de otra academia o que haya aprendido yo durante la trayectoria del opositor, o bueno, o también que yo me haya inventado. Yo los que me haya inventado, pues obviamente lo diré. Seguimos con el apartado 1.2, que nos establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Bueno, la soberanía nacional es la autoridad suprema, ese poder que ya lo habíamos comentado antes, con el término democrático, el poder reside en el pueblo. Pero aquí tenemos un complemento, que estos complementos son muy importantes luego a la hora de las preguntas, de los test. Que el complemento nos dice del que emanan, es decir, del que surgen, es decir, el poder está en el pueblo, pero surge a través de ese pueblo los poderes del Estado. ¿Cuáles son esos tres poderes del Estado? Y hacemos también aquí un poquito, ya nos vamos adentrando. Pues poder legislativo, que es el que está relacionado con la elaboración y aprobación de las leyes, el que está vinculado a las Cortes Generales, que las Cortes ya tenemos que saber que están conformadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Después tenemos un poder ejecutivo, que es el que está relacionado con el gobierno, que es el que se encarga de la ejecución de las leyes, se encarga de la dirección del país, de la administración civil, militar, la potestad reglamentaria. Ya veremos todas estas funciones, porque todos estos sujetos, todas estas figuras, pues tienen sus títulos regulados en la Constitución. Entonces ya lo veremos más detenidamente, ya veremos sus funciones más específicas y tal. Y por último tenemos el Poder Judicial, que es el que se encarga de la aplicación e interpretación de la ley. Y las figuras que se encargan de ello son los jueces y tribunales, que como hemos comentado antes, juzgan y hacen ejecutar lo juzgado. Bien, pues dicho esto, pasamos al último. Bueno, aquí tenemos, antes de que se me olvide, otro certificado de examen, es decir, este apartado también cayó en alguna convocatoria, y creo que este apartado cayó en la última convocatoria de 2024, es decir, la tenemos fresquito, es decir, pregunta que cayó en esta última de auxiliar. Ahora lo veremos en el apartado de preguntas de test. Bien, pues vamos a finalizar con el apartado 1.4, que nos establece la forma del Estado. Dice que es una monarquía parlamentaria. Bueno, vamos al origen etimológico de lo que es monarquía, ¿vale? Monarquía es mono, que es uno, y arkein, ¿vale? Bueno, si vamos al origen griego, arkein significa el gobierno, ¿vale? Es decir, el gobierno de uno, al fin y al cabo, el gobierno que gobierna solamente un sujeto, una persona, ¿vale? En este caso es la corona, un rey. A ver, aquí lo que sí hay que tener claro es que hay tres tipos de monarquía. Es decir, está la monarquía absoluta, es decir, la que todos los poderes los tienen concentrados en una persona, que es el rey, es decir, pues se llama monarquía absoluta. Luego tenemos una monarquía constitucional que está sujeta a la Constitución, es decir, aquí empezamos ya a limitar también los poderes del rey, de esta figura, pero claro, tiene poder discrecional, es decir, tiene un poquito más de poder. Y en la monarquía parlamentaria aquí ya el rey, la figura ya del rey, pues es una figura simbólica, representativa, y está sujeta al término parlamentario, que es el parlament, que también viene de origen francés,
que es parlamento, es decir, el rey está sujeto a un parlamento, es decir, donde se cuece, donde está esa actividad legislativa, es decir, el que tiene el mando es el parlamento, ¿vale? El parlamento está conformado, importante, Congreso de los Diputados y Senado. Así que nos quedamos con eso, que la forma del Estado es la monarquía parlamentaria, un rey, que las funciones del rey, bueno, el rey aparece en el título 2 de la corona y las funciones del rey aparecen en ese título, son las que le establece la Constitución. Y importante eso, quedarnos que es una monarquía que está sujeta a un parlamento, es decir, a la monarquía parlamentaria. Bien, pues dicho esto, ya quedaría explicado pues el artículo 1 y vamos a proceder a ver el listado de preguntas y pues ver y poner en práctica pues lo que hemos aprendido en este artículo. Nos vemos en la siguiente diapositiva. Buenas, pues vamos a finalizar este artículo 1 del título preliminar con este bloque de preguntas. Y antes de comenzar con la primera pregunta, déjame que te haga un breve inciso rápido que te explique cómo funciona esta parte. A ver, esta parte nos vamos a encontrar con una serie de preguntas que son de elaboración propia, que yo he elaborado, pues bueno, de manuales o preguntas que yo veo que sean interesantes, yo las formulo, que te puedan ayudar, van más enfocadas al fianzar y consolidar los conocimientos que he explicado para que tú veas, digas, mira, esto lo he estudiado y ahora quiero consolidar lo aprendido. Y después va a haber otra parte que nos encontraremos con preguntas oficiales de la AGE, del Estado. Ahí pues si nos encontraremos, pues bueno, de el subgrupo de auxiliar, de administrativo, de gestión, hasta algunas de informáticas y todo lo que pueda rescatarse del Estado lo traeré. Así que hay que diferenciarlo, ¿vale? Esas preguntas de elaboración propia enfocadas en afianzar y consolidar lo aprendido y otras preguntas que van a ser las oficiales, que no va a haber siempre todos los artículos. En este artículo pues sí lo han preguntado, es lo que te he comentado antes, ha habido dos apartados que lo han preguntado en preguntas oficiales, entonces lo vamos a tener aquí disponible y anclada estas preguntas para hacerlas siempre que queramos, siempre que pasemos por este artículo. Esta parte de traer las preguntas oficiales, pues bueno, a ver, lo que conseguimos es desde el primer minuto ir cogiendo ya la sintonía, ¿no? Con la forma de preguntar de la AGE, ir configurando nuestra mente a la forma de preguntar de la administración. Entonces eso también es muy importante. Hay mucha gente que prefiere hacer el título 1 entero, mirárselo todo y ya luego pues ir mirándote las preguntas o terminar la Constitución. No, yo lo veo eso un error. Yo creo que hay que ir trabajando desde el minuto 1 todas las preguntas e ir viéndolo como van preguntando, y ir viendo que la administración, pues las trampas que pone la administración en las preguntas, cómo pregunta, para tú ya ir cogiendo la sintonía desde el minuto 1. Así que, sin más dilación, voy a comenzar con la primera pregunta. Y la primera pregunta nos dice que España se constituye en un A, Estado liberal y democrático de derecho, B, Estado político y democrático de derecho, C, Estado social y democrático de derecho y D, Estado de bienestar social y democrático. A ver, esta pregunta tenemos rápidamente en nuestra mente que detectar que es una pregunta de la modalidad de Estado, ¿sabe? Que era lo que vimos al principio del apartado 1.1. Que teníamos claro que era un Estado social, que era un Estado democrático y era un Estado de derecho. ¿Por qué? Porque era un Estado social, porque era un Estado que intervenía en la sociedad, que se preocupaba por garantizar ese bienestar social, luchaba por que no haya eso de problemas sociales, desigualdades sociales, y democrático. Acordémonos de ese poder en el pueblo, y de derecho porque era también un Estado que estaba sometido a la ley. Así que es la letra C. Mira, aquí tienes este botón de ver respuesta que lo comprobamos, la letra C. Esto lo vais a tener en un PDF en el PowerPoint. Vais a tener este botón para que tú puedas pulsar todas las veces que quieras, quitarlo, ponerlo, todas las veces que quieras, ¿sabes? A veces que quieras hacer esta pregunta, pues lo vas a tener aquí, que es muchísimo más cómodo porque eso también te lo puedes llevar a cualquier sitio, en una tablet, puedes estar haciendo después estas preguntas de manera muy cómoda. Bien, pues dicho esto, vamos a pasar a la segunda pregunta. Conforme a lo previsto en la Constitución,
de 1978, la soberanía nacional reside en el A, pueblo español, B, pueblo español del que emanan los poderes del Estado, C, el rey, o D, pueblo nacional del que emanan los poderes del Estado. A ver, aquí también hay que jugar con los descartes. Esto ya también, pues tú ya te elaborarás tu estrategia de decir, mira, la C y la D para mí son distractores, van fuera, son trampas. Y nos quedaríamos con la A y la B. Esta pregunta la he puesto yo de manera intencionada, para que veas un ejemplo de pregunta de complemento, de respuesta, de decir, joder, pero si están bien las dos, están bien la A y la B, son pueblo español, yo no he estudiado así, ya, pero la B es un poquito más correcta que la A, porque está más completa, es el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. ¿Te acuerdas que te lo expliqué que surgían esos poderes? Ese poder legislativo, las Cortes Generales, ese ejecutivo con el gobierno y ese judicial que eran los jueces y tribunales. Vamos a comprobarlo. Letra B. Bien, pues vamos ahora con la tercera pregunta. Conforme a lo previsto en la Constitución de 1978, se propugnan con valores superiores del ordenamiento jurídico. Cuidado aquí, valores superiores, no principios, valores. A, libertad, justicia, igualdad y participación política. B, libertad, justicia, fraternidad y pluralismo político. C, libertad, justicia, igualdad y diversidad política. Y D, libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. A ver, este tipo de preguntas, por eso están los trucos, no están por gusto, nos suena todo bien. Si te fijas por el tema de sonido, no te va a sonar nada mal. ¿Sabes? Que mucha gente dice, ay, yo la voy a leer a ver si me suena alguna mal. No, no, es que no te va a sonar nada mal. Es decir, puede ser perfectamente la A, suena bien la C y suena bien la B. Es decir, suenan todas bien. ¿Sabes? Entonces, aquí yo siempre recomiendo cuando uno está empezando con el temario de las oposiciones, puede tener estos trucos, estas reglas, sobre todo la Constitución, vienen muy bien, ¿no? Traerse aquí a tu amigo el conejito con tu truquito aquí de Liscusis Plus nos puede ayudar muchísimo a solventar esta pregunta. Claro, porque yo ahora me apunto aquí, que esto lo puedes hacer tú en un examen, con un lápiz te puedes apuntar aquí a mano derecha, ponerte Liscusis Plus y ahora tú ya buscas li de libertad, jus de justicia, ic de igualdad y plu de pluralismo político. Así que la respuesta correcta es la D. Aquí la tenemos, que es la correcta, la D. Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Bien, pues vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Creo que nos queda una de elaboración propia. Para finalizar el apartado último, que es conforme a lo previsto en la Constitución de 1978, la forma del Estado es A, monarquía constitucional, B, monarquía democrática, C, monarquía parlamentaria y D, monarquía absoluta. Bien, aquí pues nos establece tipos de monarquía, es decir, claro, ya sabemos que la forma de Estado es una monarquía, que hay un rey, pero claro, aquí el tema está en conocer qué tipo de monarquía es. Esto yo lo he comentado y se ha explicado bien, ¿no? Que es una monarquía, nos acordamos que era un rey que estaba sometido a un parlamento, no sometido a una constitución. Entonces ya la monarquía constitucional va fuera y monarquía absoluta no, obviamente. Sería lo concentra todo el rey, no. Entonces nos quedaría la B y la C. La B es un distractor, es un cebo, es una trampa para que caigas, como, ¿sabes? Entonces directamente nos vamos a la letra C. Es la monarquía parlamentaria. Vamos a comprobarlo. Letra C. Correcto. Bien, ahora viene la sorpresita. Aquí ya hay que ponerse serio, que es una pregunta oficial. Esto es pregunta oficial de la AGE, y de auxiliar administrativo de 2024, es lo que te comento. Yo te voy a poner aquí, pues tu apartadito, donde te indico pues que esto es una pregunta oficial para que tú lo tengas en cuenta, de que esto cayó en el 2024. Es decir, esta cayó súper reciente esta pregunta. Esta pregunta fue del examen de diciembre, del que yo me examiné. Así que vamos a ver cuál fue la pregunta. Conforme a lo previsto en la Constitución Española de 1978, la soberanía nacional reside A, en las Cortes Generales, B, en el Rey, C, en el pueblo español, D, en el Poder Judicial. Pues bueno, aquí lo que hay que saber, que esta pregunta yo creo que es sencilla, es que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Así que es la letra C. No nos han puesto el complemento, así que ni nos complicamos directamente, pueblo español.
Bien, vamos también con otra que cayó también de pregunta oficial, de auxiliar administrativo de 2018, convocatoria libre, que nos dice lo siguiente: ¿cuál de los siguientes se propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico español de acuerdo con el artículo 1.1 de la Constitución española? A. La democracia y el pluralismo político. B. La justicia y la libertad. C. La igualdad y el Estado social. D. La legalidad y la nación española. Esta pregunta es un poquito más complicada, lo admito. Esta pregunta es un poquito más difícil. A ver, aquí podríamos traer nuestra regla mnemotécnica, totalmente lícito, la podemos poner a mano derecha y sacarla, porque la sacas perfectamente con la regla mnemotécnica. Si quieres jugar con el descarte, a ver, vamos a ir descartando. Democracia y pluralismo político. A ver, pluralismo político sí es un valor superior del ordenamiento jurídico, la democracia no, entonces está descartada. La justicia y la libertad es la correcta, son valores superiores del ordenamiento jurídico, así que la respuesta correcta será la B. La igualdad y el Estado social, bueno, el Estado social es una forma del Estado, así que esta también iría fuera, esto no es un valor superior, en la igualdad sí. Y la legalidad y la nación española no son valores superiores del ordenamiento jurídico, es decir, que no están ni comentados en el artículo 1, es decir, esto es un distractor. Así que aquí la respuesta correcta es la B, pero que también es lícito si tú quieres también traer tu regla mnemotécnica y ponértela aquí, ese conejito con el li, jus, sic, plus, del li de libertad, jus de justicia, y de igualdad y plus de pluralismo político. Así que ya eso está en ti, como tú quieras ir resolviendo y solventando este tipo de preguntas. Vamos a comprobarla para quedarnos tranquilos de que la respuesta es la B. Así que nada, aquí ya finalizaría el bloque de preguntas. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.